quedan. Así que todo depende de ti, de la fuerza, de las ganas. Jóvenes, buen día con todos. Buenos días, profe. Buenos días, profesor. Buenos días, chicos. Disculpen la demora, el internet a veces me deja Hola, profe. muy lejos. Buena. ¿Qué tal, Buenos Carmen? días, Buena. profe. Buen día, Justina. Buen día a todos, jóvenes. Saludos. Vamos entonces a continuar con el curso de física. A ver, nos hemos quedado en el segundo grupo, segundo nivel de física. Busquen ahí en presión hidrostática, nivel número 2, problema número 1, ¿cierto? Ahí estábamos desarrollando. A ver, vamos a continuar. Listo, jóvenes. A ver, se ubican ahí en la página. Acá tengo la página 59. Me corroboran ustedes. Nivel 2, ejercicio número 1. Listo. A ver, jóvenes. ¿Lo encontraron todos? ¿Ya lo tienen? Habíamos desarrollado el problema número 1, ¿cierto? A ver, constaten ahí en su librito. Sí, profe. Listo. Muy bien. Nos había salido, creo, 2 kilopascal. Vamos a pasar entonces al problema siguiente. Claro, listo. Problema número 2. Nos ubicamos ahí, jóvenes. Siguiente problema. Vamos a calcular lo que nos está pidiendo. A ver, en el problema número 2, pero siempre recordando las formulitas con las cuales estamos trabajando. Estamos trabajando con lo que es la presión en los sólidos, ¿cierto? También la densidad de los cuerpos, ¿cierto? Y la presión hidrostática. A ver, recordando entonces las formulitas, nosotros diremos lo siguiente, de que la presión en un sólido, la presión P, se calcula dividiendo, ¿quién? La fuerza sobre el Área. área. Sobre el área. Muy bien, el área. Luego, ρ es la densidad. Densidad de los cuerpos es igual a la masa sobre volumen, ¿cierto? La densidad es masa sobre volumen. Y si queremos calcular la presión hidrostática, ¿a qué era igual la presión hidrostática? A ver, ¿se acuerdan? Revisando las formulitas. Presión hidrostática era igual a la densidad del líquido multiplicado por la gravedad y multiplicado por la altura o profundidad. Ahí está, ¿cierto? Esas son las formulitas con las cuales estamos trabajando. Muy bien. Entonces ya desarrollamos el problema número 1, nos salió 2,5 kilopascal. Y pasamos al problema número 2. A ver, aquí. En el problema número 2 me dice, ¿qué presión ejerce el peso de una persona parada sobre una sección de 0,06 metros cuadrados? El peso se da en kilogramos fuerza, me dice. 72 kilogramos fuerza. A ver, por acá me dice que ¿qué presión ejerce el peso de una persona? Una persona está sobre una superficie. Aquí está, voy a colocar a ver la superficie. Tenemos acá a una persona que está sobre una superficie, ¿listo? De cuya sección de la superficie me dice que es acá lo tengo, de 0,06 metros cuadrados. O sea, el área de la superficie es 0,06 metros cuadrados. Es lo que me dice el problema, ¿cierto? Me dice, ¿qué presión ejerce el peso de esta persona? Esta persona está parado sobre esta superficie y ejerce una fuerza. Esa fuerza viene a ser el peso, ¿cierto? ¿Cuánto es el peso? Acá me dice el peso de esa persona, ¿cuánto es? Ahí me dice ahí. 72 kilogramos. Exacto. El peso es 72 kilogramos fuerza. Ajá. Esto ya no es masa, como está en kilogramos fuerza, es unidad de fuerza también. ¿Ok? Kilogramos fuerza. Es lo que me dice el problema. Entonces lo único que tenemos que hacer acá es aplicar la formulita. Como me pide la presión, ustedes saben que la presión, ¿cómo se calcula la presión? La presión en los cuerpos, en los sólidos, es igual a la fuerza aplicada Sobre volumen. sobre el área. Listo. ¿Cuánto es la fuerza aplicada acá? Me dice, la fuerza es de 72 kilogramos fuerza. Kilogramos fuerza. Hay que decirle completo kilogramos fuerza porque no es lo mismo que kilogramos. Esta es una unidad de fuerza. ¿Ok? Sobre el área. ¿Y cuánto es el área? Ahí me dice cuánto es el área. El área es de
0,06 metros cuadrados. Cuando ya está en metros cuadrados no hay problema, las unidades están correctas. Y justo me está pidiendo, mira, me pide esa presión en kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Entonces no hay ningún problema. Lo único que vamos a hacer acá es dividir, ¿cierto? 72 entre 0,06. ¿Cuánto será? ¿Se acuerdan ustedes que acá multiplicamos o corremos los espacios? Mira, como tiene dos decimales, 1, 2, se convierte en 6. Y esos dos espacios que se corrieron, simplemente le agregamos al numerador. ¿Qué le agregamos? A 72, ¿cuánto le agregamos? 2 ceritos. 2 ceros. Ahí está. Por lo tanto, ¿cuánto será la presión? La presión sería entonces 1200, ¿cierto? 1200. Nos quedaría 7200 entre 6, nos quedan 1200 kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Ahí está, listo. Y marcaríamos acá la opción, la C. Muy bien. Ahí está, utilizando la formulita de presión, que es igual a fuerza sobre área. No olviden que las fuerzas se puede dar en Newton, también hay otras unidades que es dinas. En este caso nos está dando la fuerza en kilogramos fuerza. ¿Ok? Y las unidades de área en metros cuadrados. Ahí no hubo problema. Lo único que tuvimos que hacer es solamente dividir. Muy bien. Dicho esto, pasamos al problema número 3. Completen ahí. Completen el problema número 2. Y pasamos al siguiente problemita, el problema número 3. En el problema 3, a ver, acá está el enunciado, me dice, calcular la presión en un punto situado a 20 centímetros de profundidad del agua. Me dice que la gravedad es 10. Me pide entonces calcular, ¿qué cosa, profesor? Me pide calcular la presión. Pero me dice... ¿Ya desayunaron? Colombia Listo, ya estamos acá otra vez. No, todavía. He vuelto. Listo, a ver. Estamos haciendo la migración, profe. Allá, listo. A ver, pasamos al problema número 3. Completaron el problema 2, ¿cierto? Sí. Listo, pasamos al problema número 3. En el problema 3 hay una figurita, y me dice calcular, a ver, calcular la presión en un punto situado a 20 centímetros de profundidad del agua. Ajá, la presión dentro de los líquidos ya no es lo mismo que la presión en el sólido, ¿cierto? La presión dentro de los líquidos, ¿cómo se le llama esa presión? A la presión que está contenida dentro de un líquido se llama presión pH, ¿cierto? Presión hidrostática, pH, claro, pero la presión hidrostática es la presión dentro de los líquidos. A ver, claro, porque este líquido me dice que es agua, H2O, ¿cierto? Es agua. Vamos a calcular la presión en el punto P, aquí. Calcular la presión en un punto, en el punto P, situado a 20 centímetros de profundidad del agua. La gravedad vale 10. Nos acordamos entonces de la formulita. ¿Cómo calculamos la presión dentro de los líquidos? ¿Cuál es la formulita para calcular la presión dentro de un líquido? Sería densidad del líquido multiplicado por la gravedad y multiplicado por la profundidad o altura. Por la altura. Muy bien. La presión hidrostática va a ser igual. Densidad del líquido. ¿Qué líquido tienes ahí dentro de ese recipiente? ¿Qué líquido es? Agua. Agua. ¿Y cuánto vale la densidad del agua? ¿Se acuerdan ustedes? La densidad del agua, ¿cuánto vale? Profesor, 1 gramo sobre centímetro cúbico, pero convertido a kilogramos sobre metro cúbico, ¿cuánto era? ¿Se acuerdan? A ver, ojo. ¿Esa la cuarta? Ojo, para que se acuerden. La densidad del agua, ρ, este símbolo ρ es densidad del agua, siempre vale 1 gramo sobre centímetros cúbicos. Ese es su equivalente en ese sistema de unidades. Ahora, si quieren convertirlo a kilogramos sobre metro cúbico, simplemente se multiplica por 1000. 1 por 1000, ¿cuánto nos daría 1 por 1000? Simplemente sería 1000. 1000 ya convertido en kilogramos sobre metro cúbico. Con esto es lo que vamos a trabajar. Entonces, profesor, la densidad del líquido sería 1000. Ahí está, 1000. ¿Listo? Ahí lo tenemos, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Multiplicado por quién? Por la aceleración de la gravedad. ¿Y cuánto vale la aceleración de la gravedad? La aceleración 10. de la gravedad vale 10. Ahí lo tenemos. Ahí no hay problema con las unidades, 10. Multiplicado por quién? Por la altura o profundidad. ¿Cuánto vale la profundidad? La profundidad, 20 centímetros. Ah, ya, profesor. Pero me doy cuenta que la densidad está en metros cúbicos, ¿cierto?
La gravedad también está en metros. La altura también debe estar en metros. Pero aquí está en centímetros. 20 centímetros, ¿a cuánto equivaldrá en metros? A ver. Si un metro tiene 100 centímetros, 20 centímetros, ¿cuántos metros serán? Sería 20 entre 100, sería 0,2 metros. ¿Ok? Entonces no lo olviden por acá, mira, 20 centímetros, profesor. ¿Qué hago para convertir a metros? Simplemente te acuerdas de que un metro equivale a ¿cuánto? A 100 centímetros, ¿cierto? 100 centímetros, ahí está. Se van los centímetros, me queda metro, me quedaría 20 entre 100, ¿cierto? Un 0 se va con un 0, 2 entre 10, me queda 0,2 metros. Entonces no te olvides, simplemente cuando tienes en centímetros, para convertir a metros, lo divides entre 100. ¿Está bien? Si está en centímetros para metros, lo divides solamente entre 100. Y saldría acá 0,2, ya está en metros. Ahora sí, multiplicamos todo. ¿Cuánto saldría la presión hidrostática? ¿Cuánto saldría si lo multiplicas? A ver. 2000. Saldría 2000. ¿2000 qué? 2000. ¿Qué unidades resulta? 2000 ¿qué? Pascal. Pascal. Ahora, si queremos convertirlo a kilopascal, ustedes saben que un kilopascal equivale a 1000 pascal. Entonces, ¿cuántos kilopascal será 2000? ¿2000 serán? 2. Exacto, 2. La presión hidrostática sería entonces 2 kilopascal. Ahí está. Y las unidades o las respuestas en las alternativas están en kilopascal todas. Entonces la respuesta sería 2 kilopascal, porque salen 2000 pascal. Muy bien, completen ahí. Y me paso ahora sí al problema número 4. En el problema 4, vamos leyendo el enunciado mientras completan. Calcular la presión que soporta un buzo, dice, a 200 metros de profundidad. Dar la respuesta en kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Muy bien. Entonces, como me habla de un buzo, a ver, voy a hacer un poquito de espacio por acá, me habla de un buzo, vamos a dibujar un cuerpo o un recipiente, una piscina, supongamos, y dentro está un buzo. A ver, vamos a dibujar por acá. O puede ser el mar que está dentro del buzo. A ver, aquí, vamos a suponer que por acá es el mar, ¿cierto? La superficie, y por acá una parte de la superficie, por acá está el buzo. Listo, ahí está. Listo, ahí está con su tanque de oxígeno. Listo, ahí está, listo. A ver, me dice, calcular la presión que soporta un buzo a 200 metros de profundidad. O sea, está a 200 metros de profundidad, con respecto a la superficie, obviamente, ¿cierto? Dar la respuesta en kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Las unidades con las cuales está la respuesta está en kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Muy bien. Ahora, como me pide la presión hidrostática, porque ese cuerpo está dentro de un líquido, entonces diremos, la presión hidrostática va a ser igual a la densidad del líquido multiplicado por la gravedad y multiplicado por la altura o profundidad, ¿cierto? La presión hidrostática es igual a la densidad del líquido. ¿Qué líquido es? ¿Qué líquido será, jóvenes? Si no te dice qué líquido es, se presume que sea si no te dice qué líquido es, se presume que sea, ahí me quedé. A ver, nuevamente, el buzo, parece que el buzo se fue rápido. Por acá es la superficie, aquí está, listo, tenemos al buzo, ahí está, con su tanque de oxígeno habíamos dicho, se encuentra a una profundidad de 200 metros. 200 metros. Me pide calcular la presión que soporta dicho buzo. Sabemos que la presión hidrostática es igual a la densidad del líquido multiplicado por la gravedad y multiplicado por la altura o profundidad. La presión hidrostática es igual a densidad del líquido. ¿Cuánto vale la densidad del líquido? ¿Se acuerdan? ¿Qué líquido es? 1000. Claro, como no te dice lo contrario, es agua, profesor. Claro, agua. La densidad del agua vale 1000. Claro, en kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien. Multiplicado por la gravedad, que también vale
10. 10. Multiplicado por la altura o profundidad. ¿Cuánto es la altura o profundidad? 200. Está en metros, profesor, no hay problema. Muy bien. Multiplica todo y tienes, ¿qué cosa? La presión hidrostática. Y aplica, a ver, aplica notación exponencial. ¿Cuánto será ahí? 2 por 10 a la 6. 2 por 10 a la 6. Claro, ¿cierto? Ahí tendríamos muy bien. 2 por 10 a la 6. Ajá, muy bien. 2 por 10 a la 6. Claro, eso sería, ¿qué cosa, profesor? La presión hidrostática, ¿cierto? Pero, profesor, a mí me está pidiendo lo siguiente, pero acuérdense algo. Aquí me sale esta presión en Newton, porque le hemos aplicado ahí la fuerza, Newton ¿sobre qué? Sobre metro cuadrado. Pero dense cuenta de algo, me está pidiendo la presión ¿en qué, profesor? Me pide la presión en kilogramo fuerza sobre metro cuadrado. Aquí nosotros hemos obtenido esta presión de acuerdo a los datos. Claro, sale en Newton, sale en Pascal, pero Pascal saben que es Newton sobre metro cuadrado, ¿cierto? Eso viene a ser Pascal. Pero lo dejo en Newton sobre metro cuadrado, ¿por qué? Porque hay que convertirlo a kilogramo fuerza. Para ello, se acuerda de una equivalencia, también les di, a ver, vamos a acordarnos por acá. Habíamos dicho lo siguiente, de que un kilogramo fuerza, a ver, revisen sus apuntes, es igual a cuántos newton, ¿se acuerdan? Les di la equivalencia, un kilogramo fuerza era equivalente a cuánto. A ver, revisen cuántos newton equivalía. A ver. Equivalía a 9,8 newton. Les di la equivalencia, también está en la diapositiva. Ahí revisen. Un kilogramo fuerza equivale a 9,8 newton. Como un kilogramo fuerza equivale a 9,8 newton, ya puedo cambiar las unidades correspondientes. ¿Cómo? Fácil, multiplicando solamente. Miren, como queremos convertir a kilogramo fuerza, entonces, ¿qué hago yo? Digo por lo siguiente. Lo que quieres arriba, un kilogramo fuerza, equivale a ¿cuántos newton? A 9,8, abajo lo que tienes, 9,8 newton. Mira, y simplificamos simplemente, por acá se va a eliminar newton, mira, se va newton, se va con newton. Me queda kilogramo fuerza sobre metro cuadrado. Y es lo que me estaba pidiendo en estas unidades. Kilogramo fuerza sobre metro cuadrado. ¿Qué hacemos entonces, profesor? Dividimos 2 por 10 a la 6 entre 9,8. Profesor, pero 9,8 se está aproximando a 10, ¿cierto? Se aproxima a 10. Entonces vamos a aproximar de la siguiente manera. Mira, me quedaría 2 por 10. ¿A la cuánto sería? Si esto se aproxima a 10, sería, imagínate que sea 10. 10 a la 6 entre 10, ¿cuánto me quedaría? 10 a la 6 entre 10, ¿cuánto nos quedaría? 10 a la 5. 10 a la 5. Entonces me quedaría 2 por 10 a la 5, ya aproximando. 2 por 10 a la 5 ya sería kilogramo fuerza sobre metro cuadrado. Ya lo convertimos, utilizando el factor de conversión de que un kilogramo fuerza equivale a 9,8 newton. Como ya se está aproximando a 10, por eso que redondeamos 10 y pudimos dividir. Y ahora sí, ¿cierto? Marcamos la alternativa correcta, que sería la de acá. 2 por 10 a la 5. Ahí está. ¿Cierto? En el primer caso nos salía 2 por 10 a la 6, no vayan a confundir, ¿eh? Acá también estaba 2 por 10 a la 6, pero eso estaba en newton sobre metro cuadrado, que es Pascal. Me pedía en kilogramo fuerza sobre metro cuadrado. Para ello utilizamos este factor de conversión. Muy bien. Completen la número 4 y vamos a pasar a la número 5. Muy bien. Me confirman siempre con sus reacciones para poder continuar con el problema número 5. A ver, vamos a tratar de resolver. No olviden que, muy bien, Justina, no olviden que todo este tema, muy bien, Tracy, viene en el examen. Ya el examen está programado a partir del 31, ya les va a llegar de repente su rol. Y en física viene todo lo que es presión y presión hidrostática hasta donde avancemos. Muy bien, vamos a continuar, jóvenes, con el problema número 5. 5 y 6, a ver, acá estamos. Listo. A ver, en el problema número 5 te dice, en un edificio, a ver, me hago un poquito de espacio para poder dibujar. Ahí está, dice, en un edificio la presión de agua en la planta
es de 70 por 10 a la 4 pascal. Y en el tercer piso es de 58 por 10 a la 4 pascal. ¿Cuál es la distancia entre ambos pisos? Me pide calcular la distancia que hay entre ambos pisos. A ver, o sea, profesor, vamos a dibujar por acá un edificio aproximadamente, ¿cierto? Un edificio, por acá tenemos la planta baja, un edificio, la presión de agua en la planta. Vamos a dibujar por acá un edificio, aproximadamente me dice de 3 pisos, ¿no? O bueno, en el tercer piso, no te habla de cuántos pisos es, pero presumimos por acá de que sea de 3 porque me está hablando de 3 pisos. A ver, entonces, por acá me dice lo siguiente. En un edificio, la presión de agua en la planta, o sea, en el primer piso, ¿cierto? Acá, profesor, aquí, la presión de agua en la planta, vamos a poner el punto A. La presión en la planta es de ¿cuánto? Ahí me dice, de 70, por acá presión en A, voy a ponerle acá, presión en A, es de 70 por 10 a la 4, 70 por 10 a la 4, por 10 a la 4, pascal. Muy bien, ahí está. Y en el tercer piso, primero, segundo, tercer piso, supongamos por acá arriba ya, la presión en el tercer piso, en B supongamos, la presión en el tercer piso es de 58. 58 por 10 a la 4 pascal. Les pregunto, ¿dónde habrá mayor presión? ¿En la planta o en el tercer piso? De repente puede ser al revés. ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde habrá mayor presión de agua? ¿En la planta o en el tercer piso? ¿Qué creen ustedes, jóvenes? ¿Dónde habrá mayor presión o mayor fuerza del agua? ¿Dónde, chicos? ¿Dónde habrá mayor presión? En la planta. Claro, en el primer piso, muy bien, en la planta. Claro, porque el agua viene con fuerte presión, mientras va subiendo, va disminuyendo su presión, ¿cierto? Ustedes de repente, si tienen su casa de 3, 4 pisos, en el primer piso hay buena fuerza y para el segundo, tercer piso ya va disminuyendo, hay menor presión. Muy bien. Entonces, profesor, a mí me pide calcular cuál es la distancia entre ambos pisos, o sea, la distancia de separación o la altura me está pidiendo calcular en otras palabras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular, ¿cierto?, dicha presión de la siguiente manera. Nosotros sabemos, como estamos hablando de líquido, sabemos lo siguiente, que la presión hidrostática se calcula multiplicando ¿qué? Multiplicando la densidad del líquido por la gravedad Y por la altura. por la altura o profundidad. La altura 1 vamos a colocar acá, ¿cierto? Entonces, profesor, ¿puedo aplicar la formulita para ambos? Por supuesto. Empecemos acá abajo, donde hay mayor presión. Profesor, la presión del líquido. ¿Cuánto es la presión de este líquido en el punto A? Ahí lo tenemos. Sería 70 por 10 a la 4. por 10 a la 4. Esa es la presión por 10 a la 4. Esto es igual a la densidad de ¿quién? Del líquido. ¿Cuánto es la densidad del líquido? ¿De qué líquido estamos hablando? 1000. 1000. Del agua. Muy del agua. 1000. Por la gravedad vale 10. Por la altura 1. Ajá, la altura 1 voy a ponerle. ¿Está bien? Altura 1. Muy bien, ahí está. Ahora voy a hacer la misma formulita para la presión en el punto más alto, en B. La presión en B, ¿cuánto es la presión en B? La presión en el punto B, ¿cuánto es? 58 por 10 a la 4. 58 por 10 a la 4. Esa es la presión en la parte más alta. Pero este es igual, también tiene su formulita, densidad del líquido, gravedad y la altura. ¿La densidad sigue siendo el mismo líquido o no? Sí. 1000. Sí. Por la gravedad, 10. 10. ¿Y Por la altura? altura 2. No. ¿Cierto? Claro, altura 2. Profesor, ¿qué hago entonces ahora? Lo que vamos a hacer acá es calcular la altura. Y si ustedes se dan cuenta, esta altura que hay acá es la resta de H1 menos H2, ¿o no? Mira, claro, porque acá tengo H1 y acá tengo H2. Resto las dos alturas y viene a ser la distancia de separación. O sea, profesor, a mí me pide calcular la diferencia de ellos, por supuesto, la resta de las alturas viene a ser la distancia que están separadas ambos. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente vamos a sumarlo o restarlo, en este caso, miembro a miembro, como un sistema de ecuaciones. ¿Lo resto, profesor? Sí, lo restamos para poder calcular la diferencia de alturas. ¿Cómo? Profesor, mira, ve, aquí 70 por 10 a la 4 menos 58 por 10 a la 4. ¿Cuánto será? A ver. 12. Claro, profesor, cuando restamos, es como si fuese 10 a la 4 una variable, ¿cierto?
tengo 70 por 10 a la 4, 58 por 10 a la 4. 70 menos 58, porque como si 10 a la 4 fuese X, ¿cierto? 70 menos 58, ¿cuánto me da? Me daría 12. 12 por 10 a la 4. Claro, esa es la variable como si fuese, ahí queda. Muy bien. Ahora el otro, profesor, ¿puedo restar de igual manera? Sí, de igual manera, mira. Esto es igual. Atentos acá, mira. Profesor, 1000 por 10, ¿cuánto es 1000 por 10? 1000 por 10. 10.000. 10.000, ¿cierto? 1000 por 10. 10.000. 10.000 H1 menos 10.000 H2. Como tienen el mismo factor 10.000, y ustedes saben que 10.000 es 10 a la 4, ¿o no? Sería 10 a la 4 como factor común por la diferencia de las alturas. H1 menos H2. Claro, profesor, ¿se puede hacer eso? Claro, porque los dos se dan cuenta, mira, 1000 por 10 es 10.000. Los dos tienen 10.000, factorizamos 10 a la 4, ¿cierto? Que es 10.000. Y por la diferencia de las alturas sí son diferentes. Listo, con esto ya salió, ya mira, ve. ¿Se puede simplificar algo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede o no se puede? 10 a la 4. 10 a la 4. Claro, 10 a la 4 lo eliminamos porque son factores iguales. Uno en cada miembro de la ecuación se elimina. Me queda que la diferencia de las alturas es 12. Y la diferencia de las alturas, ¿qué viene a ser? ¿Viene a ser la distancia entre ambos o no? Claro, la distancia entre ambos. Entonces, profesor, ya tengo la distancia entre ambos. H1 menos H2, que es la distancia que hay entre ambos pisos, es igual a ¿cuánto? A 12 metros. Claro, 12 metros, porque la altura se da en metros, las unidades están correctas hasta ahí. Muy bien, van anotando ahí la solución. Lo único que hicimos es restar las presiones en cada punto. La presión hidrostática en A, la presión hidrostática en B, restamos ambos, ¿cierto? Como es el mismo líquido, la densidad es el mismo para ambos. Y lo único que nos va a quedar es la diferencia de las alturas, ¿cierto? La diferencia de las alturas. Muy bien, me paso al problema número 6. ¿Ok? Problema número 6. Y dice, calcular la presión en un líquido ahí estamos, van anotando, calcular la presión en un líquido en un punto a 50 centímetros de profundidad. ¿Qué más dice? Del querosene. Ahí está. Entonces vamos a graficar primero, porque me dice que el cuerpo está sumergido ahí en querosene, me dice. Y la densidad del querosene me dice que vale 800. Muy bien. Entonces me dice calcula la presión del líquido en un punto a 50 centímetros de profundidad de querosene. O sea, el líquido es querosene y la densidad de querosene es 800. Muy bien. Vamos a graficar como siempre la línea o el recipiente. Un recipiente vamos a dibujar. Me habla de un líquido. Por acá lo dibujamos aproximadamente. Aquí está el recipiente que contiene a un líquido. Ahí está. Calcular la presión del líquido a un punto a 50 centímetros de profundidad. O sea, un punto por acá de repente, el punto A, y está ¿a cuánto? A 50 centímetros de profundidad. Muy bien, 50 centímetros de profundidad. Acá lo tenemos. Y me dice que el líquido es querosene. Ajá, por acá, querosene me dice. Querosene. Listo. Ahí está. Antiguamente se utilizaba esto para cocinar, ¿no? Ahora ya no se usa ya. Listo. A ver. Entonces, jóvenes, tenemos todos los datos, lo único que nos toca es reemplazarlo. Mira, a ver. Profesor, me dice calcular la presión de un líquido, presión hidrostática. Y ustedes saben que la presión hidrostática se calcula multiplicando la densidad del líquido por la gravedad y por la altura o profundidad, ¿cierto? La presión en el punto A, presión hidrostática en el punto A, sería igual densidad del líquido. ¿Qué líquido tenemos? ¿Qué líquido tenemos ahí? Agua. Querosene, dice querosene. ¿Y cuánto es la densidad del querosene? Ahí me dice también. 800. 800 kilogramos sobre metro cúbico. Profesor, las unidades son las correctas del sistema internacional. Si son las correctas, ya no lo colocamos porque sabemos que nos va a salir. Por la gravedad también está correcto, 10. Por 10. la altura o profundidad, ¿cuánto es la profundidad? 50. 50.
50 centímetros. 50 centímetros, pero está en centímetros. ¿En qué unidades debe estar? 0,5. Metros. Exacto, debe estar en metros. 50 centímetros, 50 entre 100, ustedes saben, 0,5 metros. Ya lo convertí a metros, no se olviden, tienen que conservar las unidades en el sistema internacional. 50 centímetros lo deben convertir a metros, y este es equivalente a 0,5 metros. Claro, dividido entre 100, no lo olviden. Cuando está en centímetros para convertir a metros, se divide entre 100. Listo, ¿cuánto saldría entonces la presión? ¿Cuánto saldría entonces la presión hidrostática? Multiplicamos ahí solamente. La presión hidrostática saldría entonces, a ver, ya lo sacaron, ¿no salió entonces? 8 por 10 por 0,5 por 10 es 5, ¿cierto? 10 por 0,5 es 5. 5 por 800 nos daría 5 por 8, 40 con dos ceritos. Ajá. 4.000 pascal. 4.000 pascal es equivalente a ¿cuánto kilopascal? A 4 kilopascal. Ahí está. Listo. Muy bien. Completen el problema 5 y luego también el problema número 6 y marcan la alternativa correcta. Y nos pasamos al problema número 7. Muy bien. Problema número 7. Todavía tenemos tiempo, a ver si llegamos hasta el 8 para acabar este bloque. A ver, en el problema número 7 me dice determinar la presión hidrostática en el punto P, siendo presión en A, siendo densidad, mejor dicho, densidad en A 800 kilogramos sobre metro cúbico, siendo densidad en B 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ahí me dan las densidades. Muy bien, listo, completen ahí. Y me pide calcular la presión en el punto A. ¿Ok? Muy bien, ahora sí lo voy a subir, completaron ahí. Problema número 6, 5 y 6, pasamos al problema número 7. Y se dan cuenta que en el problema 7 es un recipiente que contiene dos líquidos diferentes. Profesor, ¿y qué se hace cuando tienen dos líquidos diferentes? Hay que calcular la presión de cada líquido. Presión del líquido que está en la parte superior y presión del líquido que está en la parte inferior. Hay que calcular ambas presiones, porque son diferentes líquidos, ¿cierto? Y sumar dichas presiones. ¿Ok? Entonces por acá lo subo. A ver. Ahí está. Listo. Vamos a calcular la presión. Borramos todo. Me dice, determinar la presión hidrostática en el punto P. Donde PA quiere decir es la densidad, ¿ok? Esta es densidad de A, acá era ρ, acá es densidad de B. ¿Ok? Son densidades, miren las unidades, son de densidades. ¿Está bien? A ver, vamos a calcular entonces la presión que genera el líquido A. Profesor, la presión hidrostática que produce ¿quién? A, que se produce en A primero, en el líquido A. Entonces, la presión hidrostática en A. ¿Cómo calculamos la presión dentro de un líquido? Densidad del líquido la presión dentro de un líquido, lo calculamos, a ver, primero vamos a calcular densidad de líquido A. ¿Cuánto vale la densidad de líquido A? Aquí lo tienen. 800. 800. Muy bien. ¿Multiplicado por quién? Por la gravedad. ¿Cuánta es la gravedad? 10. 10. Multiplicado por la altura o profundidad, 3. Ahí está, mira, vamos a calcular la presión, ¿cierto? En ese líquido. Esto es igual, a ver, ¿cuánto saldría acá? Si lo multiplican, ¿cuánto sale? A ver, multipliquen. 8 por 3, 24. ¿Con cuántos ceritos? ¿Cuántos ceritos le agregamos? 3. 3. O sea, sería 24.000, profesor, pascal. Muy bien. Ahora vamos a calcular la otra presión, profesor. La presión hidrostática en el punto B. Densidad de líquido B. ¿Cuánto es la densidad de líquido B? Densidad de líquido B, ¿cuánto sería? Ahí lo tienen. Sería... La densidad en el líquido B era ¿cuánto? 1000, ¿cierto? A ver. 1000, sí. 1000, muy bien, 1000. Acá lo tenemos, 1000. Por la gravedad, 10. Por la altura o profundidad. ¿Cuánto es la altura o profundidad? Para el 3. líquido B también es 3, profesor. Claro, también es 3. 3. Profesor, ¿no es 6 la profundidad? No, pero tienes que ver del líquido, ¿cierto? El líquido B solamente tiene 3. Ahí está.
Listo, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto saldría también? Si ustedes lo sacan también, ¿cuánto saldría ahí? La densidad para el líquido B sería 30.000, ¿cierto? Claro, sería 30.000. 30.000 Pascal. Muy bien, 30.000 Pascal, profesor. ¿Ok? Listo. ¿Pero qué me pedía a mí? Me pedía la presión que ejercen los líquidos en el punto, ¿en qué punto? En el punto P. El punto O P. sea, ¿qué voy a hacer, profesor? La Sumar. presión, exacto, total en el punto Sumarlo. P sería la suma de ambas presiones. O sea, 24.000, lo voy a sumar, 24.000 Pascal más 30.000 Pascal. Listo, ya salió ya el ejercicio. ¿Cuánto sería entonces? Si lo suman saldría 54. 54.000. Exacto, 54.000 Pascal, pero en kilopascal lo convertimos y nos sale, por acá esto es igual, 54. 54 kilopascal. Muy bien, listo. Aclaración acá, a veces algunos alumnos se equivocan en lo siguiente, profesor, cuando calculan la altura o profundidad tienen que ver del líquido. Del líquido A es 3, para el líquido B, profesor, también es 3, ¿cierto? No confundamos, desde la superficie pueden contar algunos, sería 6, ¿no? Tienen que corresponder al mismo líquido. ¿Ok, jóvenes? Listo, ahí nos vamos a quedar, se nos agotó el tiempo. Completen hasta ahí, problema número 7. El día miércoles concluimos con este tema. Muy bien, jóvenes. Completen y marcamos por acá la alternativa correcta. Nos daría la C. Ahí está, chicos. Complétenlo. Muy bien. Ahí nos quedamos, jóvenes. Uy. Chao, profe, cuídese. Chao, profe. Nos vemos. Hasta la próxima, chicos. Chao, profe. Practiquen. Chao, profe. Cualquier duda de las actividades me avisan siempre. Nos vemos. Hasta la próxima.